Cuando de anime o manga hablamos, siempre están presentes grandes obras y personajes. Uno de ellos es Naruto, una de las pocas obras que, al igual que Dragon Ball, han ido más allá, han sobrepasado la barrera del manga. Anime, películas, figuras, cartas, ropa, accesorios y un largo etcétera. Sin duda alguna es una de las obras más famosas de la historia, llena de un mundo gigantesco, una historia interesante y una bestialidad de personajes. Aunque el día de hoy hablaremos en concreto de su creador, el señor Masashi Kishimoto, uno de los mangakas más legendarios de Japón, que logró que su protagonista fuera conocido en todo el mundo. Kishimoto nació un 8 de noviembre de 1974 en Nagi, un pueblo de la prefectura de Okayama en Japón. Desde muy pequeño mostró interés en el dibujo, pues había encontrado dos series que se convertirían en su pasatiempo favorito. Claro, después de dibujar. La primera de ellas, Doraemon, donde sirviendo como su inspiración empezaría a dar sus primeros trazos, donde su imaginación empezaría a crecer de una manera abismal y donde ya empezaría a crear personajes. Y poco después encontrando a Dragon Ball, donde se enfocaría por perfeccionar su estilo, y que además encontraría la revista Shonen Jump y conocería el manga. Esto sería tan importante para él que en ese preciso instante decidiría dibujar, pero tomando un rumbo mucho más serio, ya que había tomado la decisión de ser un mangaka. Justo en los primeros años de escuela de Kishimoto, Dragon Ball empezaría su anime, transmitiéndose en la televisión japonesa, y ya que es evidente que por aquellos años la televisión era uno de los pocos medios de entretenimiento que existían, pues se harán una idea de lo importante que era para él. Olvidaba mencionar que Masashi tiene un hermano, también mangaka, el señor Seiichi Kishimoto. Ellos dos empezarían no solo a dibujar, sino a crear sus propios mundos y personajes, plasmándolos en el papel. Lo que más les divertía era escoger y dar los nombres a sus personajes. Además de esto, llevaba a sus estudios, donde nacería en él un perfeccionismo que orientaría más que todo a sus dibujos. Como ya había mencionado, había decidido ser un mangaka y realizaría su primera obra, llamada Hiyatari-kun, una historia sobre un niño que es un ninja, bastante curioso la verdad. Durante toda su primaria la idea de ser un mangaka estuvo viva, siendo un gran fan de Akira Toriyama e indiscutible seguidor de la revista Shonen Jump, pero había un problema, y es que sus padres no le permitían gastar el dinero para comprar la revista, por lo cual tenía que esperar hasta que un amigo suyo se la prestara, siendo bastante molesto para él, ya que la principal razón para comprar la revista era, como no, Dragon Ball. Así pasaría la gran mayoría de su infancia y estudios primarios, dibujando y creando personajes, y aunque en la mente de Kishimoto por esos años estaba bien establecido a lo que quería dedicarse, todo cambiaría al llegar a la secundaria. Una vez comenzados sus estudios secundarios, empezaría a conocer un montón de cosas donde el deporte llamaría a su puerta, volviéndose un gran fanático del béisbol y empezando a practicarlo. El béisbol se convertiría en algo muy importante para Kishimoto. Disfrutaba muchísimo de los entrenamientos y los partidos, pero sin darse cuenta el dibujo ya había pasado a algo secundario. Además, los estudios empezarían a volverse mucho más exigentes. En un principio el dibujo seguía siendo parte de su vida, pero después le fue imposible continuarlo. Las largas horas de estudio y los exhaustivos entrenamientos de béisbol harían que no quedara nada de tiempo para dibujar, puesto que el poco tiempo que le quedaba lo utilizaba para hacer los deberes y descansar. Y cuando menos lo pensó, ya había pasado bastante tiempo en donde no dibujaba. Aquí empezó a tener un pensamiento en su cabeza. Quizás el dibujo no era lo suyo y quizás ya estaba muy viejo para eso, cosa totalmente descabellada teniendo en cuenta que Kishimoto estaba en plena adolescencia, pero bueno, era lo que pasaba por su mente en esos años. Y como si de un mensaje se tratase, el mundo del dibujo se le aparecería enfrente. Un día, al salir de la escuela dirigiéndose hacia su casa, se encontraría con un cartel publicitario de una película. Esta película era nada más y nada menos que Akira, gran film por cierto. Este cartel, este dibujo que traía, le devolverían las ganas a Kishimoto de dibujar, hasta tal punto que a partir de ese día hasta hoy nunca ha dejado de hacerlo. Quedaría tan maravillado con ese dibujo que enfocaría nuevamente esa perfección que había nacido en él de muy niño para hacer dibujos nuevamente perfectos. Sin embargo, esta vez fue diferente, ya que empezaría a estudiar y analizar los diferentes tipos y estilos que encontraba, más que todo el de Akira Toriyama y Katsuhiro Otomo, dibujante de la película que lo había marcado tanto. Esto lo hacía para tratar de encontrar su estilo propio, y donde vería bastantes barreras difíciles de superar, como el diseño, los detalles, las luces y las sombras. Él buscaba realizar un dibujo atractivo que llamara la atención, y en este camino siempre que terminaba un dibujo se daba cuenta que estaba copiando sin querer a Katsuhiro, cosa que no le gustaba mucho porque no quería que sus dibujos fueran iguales, pero ya su inspiración era total en estos dos artistas, por lo cual decidiría que si su estilo era parecido al de ellos dos, lo haría lo más perfecto posible. Y eso sí, durante los próximos años de secundaria dibujaría como loco y al mismo tiempo ahorraría bastante, siendo su objetivo el poder comprar todos los mangas que quisiera, y al llegar al último año de escuela pudo comprar toda la obra de Akira Toriyama y tendría un montón de material para analizar y aprender. Le resultaría fascinante todo este proceso de aprendizaje en cuanto al dibujo, claro, y ahora sí estaba bastante claro que quería ser un mangaka, pero para ello necesitaba tener ciertos conocimientos que aún no tenía, decidiendo así, una vez terminados sus estudios, ingresar a la escuela de artes.
Allí pondría gran empeño por aprender, pero tristemente se dio cuenta de que ahora estos estudios eran muchísimo más exigentes, quitándole todo el tiempo que utilizaba para trabajar en sus obras, porque sí, Kishimoto empezaría a dibujar creando sus primeros mangas, y de paso dejando la escuela de artes. Con el tiempo que disponía ahora terminaría el manga en el que había estado trabajando, titulado Karakuri, y como no podía ser de otra forma lo enviaría a la revista Shonen Jump en 1995, teniendo Kishimoto 21 años. Este manga le concedió el premio Hope Steve Award, que básicamente premia la mejor obra del año, y ahora era considerado como uno de los mangakas más prometedores. Además, la revista le asignaría un editor, y si bien todo esto sonaba excelente, todo empezaría a irse cuesta abajo. Pues a pesar de que su obra había ganado el premio, las opiniones de los lectores eran otras, manifestando que la obra no era muy buena y no era del agrado de ellos. Y para completar, sus siguientes trabajos serían rechazados por la revista. Tristemente no todo estaba saliendo muy bien, cada trabajo que realizaba y enviaba era devuelto, así uno tras otro, llegando a tener varios mangas que no funcionaban. Cansado ya de esto y bastante decepcionado, quiso intentar nuevamente y envió a la revista un episodio piloto llamado Naruto en 1997, y que esta vez no sería rechazado, sino todo lo contrario, recibiría muy buenas críticas. Sin embargo, a Kishimoto le parecería sumamente complicado y debido a diferentes problemas no pudo hacer una serie continua, pero los buenos comentarios seguirían, y gracias a varias recomendaciones de la Shonen Jump donde solicitaban a Kishimoto seguir con Naruto, este totalmente ilusionado en 1999 empezaría nuevamente con Naruto, y cambiando ciertos puntos de la obra original, el 21 de septiembre de ese mismo año Naruto comenzaría a publicarse semanalmente. El éxito fue inmediato, la empatía que lograban los personajes de Kishimoto era increíble, los lectores estaban muy emocionados por cada capítulo que salía y sobre todo su protagonista se había convertido en uno de los personajes más queridos de la Shonen Jump. Con gran dedicación semanalmente Kishimoto seguía dibujando y publicando los capítulos, ampliando la historia y la cantidad de personajes, sin darse cuenta de los pasos agigantados a los que crecía su obra. Eran tantos comentarios positivos acerca de Naruto que el estudio Pierrot se reuniría con él, y el 3 de octubre de 2002 el anime de Naruto vería la luz, siendo transmitido en TV Tokio y pronto convirtiéndose en un fenómeno mundial. Naruto sería doblado a un montón de idiomas y esto le proporcionaría más probabilidades de llegar a diferentes públicos, y así fue. En lo personal, el doblaje de Naruto pequeño en latino es uno de los mejores doblajes que he podido disfrutar de una serie, y de hecho es de las pocas que prefiero en este idioma y no en el original. Puedes olvidarte de ser Hokage, porque soy el más perrón aquí. Volviendo al tema, Naruto ya había solucionado la vida económica de Kishimoto, ahora era un mangaka altamente reconocido y en el año 2003 se casaría y poco después tendría su primer hijo. Además, en el siguiente año Naruto tendría su primera película y ya para ese entonces su obra estaba hasta en los videojuegos. La serie de Naruto terminaría con 220 capítulos y pronto tendría su secuela, Naruto Shippuden, que elevaría la popularidad de la obra exponencialmente, empezándose a transmitir en febrero de 2007 y ya para esta fecha contaba con 3 películas, pero por si fuera poco, Shippuden en su mismo año de publicación también tendría una película. El trabajo de Kishimoto era tan arduo que ni siquiera había podido tener una luna de miel con su esposa. Sin embargo, el éxito de Naruto era su recompensa, ya habiendo vendido millones de copias y donde el crecimiento y éxito de su obra era incontrolable. Para el año 2009 trabajaría como diseñador de personajes en Tekken 6 y en el 2010 su obra empezaría a tener una serie de novelas y además su serie estaría en su mejor momento, la saga de Pain. Naruto era tendencia por esos años y esta saga fue lo mejor que pudo pasarle, siendo considerada por muchos como la mejor. A pesar del éxito tan masivo de toda su obra, una vez terminada la saga de Pain, Kishimoto empezaría a ser cuestionado y criticado por los fanáticos, por las decisiones que tomaba y por el rumbo que estaba tomando su obra, dichas críticas continuando hasta el día de hoy. Y para el año 2013 ya era evidente que Kishimoto estaba agotado, pero al mismo tiempo Naruto ya contaba con 9 películas, un montón de novelas y colecciones de todo tipo. Y para el año 2014 Naruto Shippuden con 500 episodios terminaría tristemente con un final cuestionable, donde nuevamente y según sus propias palabras Kishimoto se había cansado de Naruto. Sin embargo, trabajaría en la película The Last de ese mismo año, y pese a que la Shonen Jump le pedía que continuara con Naruto, él desde hacía un par de años quería ya terminar la obra, y esto lo podemos evidenciar con el final desde mi punto de vista tan apresurado que tuvo. En el siguiente año, en el 2015, trabajaría también en otra película, en Boruto, y ya muchísimo más relajado y sin tantas responsabilidades podría ahora sí tener la luna de miel con su esposa, y un año después volvería su motivación por los ninjas, pero esta vez con la siguiente generación, siendo Boruto ahora su protagonista, viéndose por primera vez el 9 de mayo del 2016, y en 2017 tendría el estreno de su anime, siendo nuevamente pese a las críticas un éxito.
Sin embargo, esta vez Kishimoto solo supervisaría este nuevo proyecto, por lo que ahora su ayudante en Naruto, Mikio Ikemoto, pasaría a ser el dibujante, y Ukio Kodashi sería el guionista, donde Boruto seguiría los temas vistos en los últimos años de Naruto, y que para unos fans algunas cosas serían nefastas, pero para otros sería una serie muy buena, volviendo a recalcar que los números de Boruto serían un éxito, funcionando bastante bien desde su salida. Lo que nadie podía negar es que Masashi Kishimoto era uno de los mangakas más famosos de Japón, y que su obra original Naruto era uno de los tres grandes del shonen, junto a One Piece y Bleach, con Dragon Ball como padre de todas estas. De esta manera dándonos una idea del trabajo tan brutal que había realizado Kishimoto, y que sí, lleno de muchísimos fallos, pero el título nadie se lo podía quitar. Para el año 2018 Kishimoto sorprendería a los fanáticos, esto con un anuncio sobre una nueva obra que prometía superar a Naruto, y gracias a que su propio nombre era uno de los pesos pesados, fácil e inmediatamente tendría su publicación Samurai 8. Pero lamentablemente prometió quizá demasiado, pues su protagonista Ashimaru era ciertamente parecido a Naruto. Las comparaciones no se hicieron esperar, pues la premisa de Samurai 8 era de igual manera parecida a la de Naruto, generando más que muchas expectativas cierto resentimiento hacia la obra, y tristemente no logró los números esperados, por lo que su popularidad estaba por el piso, y de esta manera a poco más de un año de haberse publicado sería cancelado con 17 capítulos. Los seguidores de Kishimoto estarían bastante tristes con la noticia, era difícil de creer que un mangaka como el creador de Naruto empezara un nuevo proyecto y que este tuviera tan mala acogida y fuera cancelado, pero al mismo tiempo estos seguidores aceptando que Samurai 8 era prácticamente una copia de Naruto, pero bueno, son cosas que pasan. Boruto seguiría como no vendiendo buenos números y su anime con una popularidad bastante buena, pero las críticas seguirían y gracias a los medios digitales ahora era mucho más sencillo compartir los puntos de vista de cada quien, donde se manifestaba que Boruto estaba acabando con el legado de Naruto, y de esta manera en noviembre de 2020 Kishimoto anunciaría su regreso a la obra. Esta vez Ukio Kodashi saldría y en su lugar Masashi Kishimoto realizaría el guión de Boruto, donde sigue actualmente, y que según las propias palabras de Kishi, este acuerdo ya estaba hecho desde el principio de la obra, donde Kodashi escribiría hasta el número 52. Actualmente Kishimoto es considerado una figura muy importante para el manga y el anime, es un mangaka legendario que cambió totalmente el concepto de los ninjas, creó una cantidad de personajes entrañables y una serie que es considerada como la mejor y favorita de muchísimas personas alrededor del mundo, e inclusive el mangaka Eiichiro Oda, creador de One Piece, ha manifestado en varias ocasiones gran admiración y respeto hacia él. Kishimoto también ha mencionado que su personaje favorito es Sasuke, como ya habíamos dicho es gran fanático de Akira Toriyama, pero además le gusta bastante las películas como Matrix, El Señor de los Anillos y Harry Potter, y siempre atento a los comentarios y preguntas de los fans, donde también ha dicho que si pudiera ser un personaje de su obra sería Naruto, para utilizar los clones y así dibujar mucho más y más rápido. En la actualidad con 47 años sigue trabajando en Boruto y siempre demostrando un gran compromiso, y desde aquí simplemente agradecer a Masashi Kishimoto por su gran obra Naruto y por lo que ha significado en la vida de todos nosotros. Ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así denle like, suscríbanse, compartan el video y activen la campanita. Nos vemos en la siguiente. Adiós.